En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos por todo. Amén y amén. Tomen sus asientos, querida iglesia. Gracias a Dios por un precioso domingo que nos está regalando. Gracias por las palabras que hemos escuchado hasta este momento. Y gracias, querida Noemí, por animarnos y fortalecernos y ponernos esa fuerza a seguir adelante y mostrarnos de cómo debemos ser agradecidos a Dios por todo lo que Dios nos regala todos los días de nuestra vida. En esta mañana quisiera reflexionar brevemente antes de la Santa Cena acerca de un tema importante y cuenta la historia de un rey que tenía su reinado y había un camino principal que llevaba a todos los mercaderes hasta su reinado, y este rey quiso hacer una prueba. Entonces salió una mañana temprano y puso una gran roca en el camino principal que llevaba hasta su reino, y se escondió para observar a ver qué sucedía. Dice que llegó la hora donde los mercaderes empezaban a transitar hasta la ciudad para poder hacer las ventas y las compras de todos los productos, y viene uno con todo su carruaje yendo hacia el reino a vender y comprar, y se encuentra con esta gran roca en medio del camino, y agarra y en vez de quitarla, porque estaba obstaculizando el sendero, obstaculizando el camino principal, lo desvía y empieza a quejarse de que el rey, en lugar de estar sentado en su trono, estar sentado gobernando ese lugar, podía dedicarse a limpiar un poco los caminos que llevan hasta su reino. Así pasó uno quejándose, pasó otro quejándose, hasta pasaron los propios empleados del reino, sus manos derechas, y en lugar de detenerse y de quitar esa gran roca que estaba en el camino, desviaron también esa roca y empezaron a hablar mal de este rey. Dice, sí, si hubiera dedicado lo que tendría que estar haciendo en realidad, este camino tendría que estar desbloqueado. Y el rey piensa, pero si vos sos parte del reinado, vos sos parte del gobierno, o sea, tendrías que quitar esa roca. Hasta que pasan varios y en el camino viene un campesino con toda la verdura que llevaba a vender a la ciudad. Y este campesino con su carro se detiene en el camino y se fija esa gran roca que estaba y mira que ya varios la desviaron, pero que nadie la quitó. Deja todas sus cosas en el camino y empieza a hacer un gran esfuerzo para quitar esa roca que estaba molestando. Y luego de un arduo trabajo, quita la roca de ese camino y se libera. Ese obstáculo que estaba en el camino queda libre. Ahora ese camino vuelve a ser transitado, toda la población o todo el que pasaba por ahí no debía desviar, sino que podía seguir transitando normalmente, porque ya ese obstáculo que estaba ahí no está más. Entonces este hombre, este campesino, este humilde campesino, después que hace ese trabajo, va hasta su carro y vuelve a tomar el lugar para seguir a la ruta que va al reino, y mira que en el lugar en el que estaba puesta esa gran roca, debajo de ella hay una bolsa. O sea, hay una bolsa que está tirada, que estaba debajo de la roca, que él no había visto. Por el esfuerzo que había realizado, no vio lo que había debajo. Entonces se baja del carro nuevamente y va a tomar esa bolsa, y en esa bolsa encuentra muchas monedas de oro. Y recibe también dentro de esa bolsa una nota que dice, esta bolsa con todas las propiedades que hay dentro, con todo lo que contiene dentro, es para aquella persona que se ha detenido y ha tomado un tiempo para limpiar el camino, sacar los obstáculos que había en el camino. Este humilde campesino recibió una bendición grande que las otras personas, o que estaba abierta para todos, pero que las otras personas, en lugar de que se hubieran
hecho, en lugar de criticar, en lugar de hablar mal del rey, en lugar de desviar ese camino, hubieran empujado esa roca, hubieran recibido esa bendición también. Pero este campesino recibió esa recompensa, recibió esa bendición, y algo así, con esta anécdota, algo así ocurre en nuestra vida también, en relación a la oración, en relación a nuestro tiempo de oración. Hay obstáculos que impiden que recibamos los tesoros que hay detrás de la oración. Y muchas veces para poder recibir esas bendiciones, recibir esas respuestas a las oraciones que tanto estamos clamando y muchas veces decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no te muestras? En muchas ocasiones hay obstáculos en nuestra oración y que deben ser quitadas de en medio de nuestro camino para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Y quiero que brevemente veamos algunos de estos obstáculos. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no estás cuando te estoy clamando? Tanto tiempo estoy luchando en oración, tanto tiempo estoy doblando mis rodillas, tanto tiempo te estoy clamando y ya me cansé, Señor. ¿Dónde estás que no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Y muchas veces hay obstáculos que están molestando la respuesta a esa oración. Uno de ellos, y quiero que me acompañe al libro de Isaías, el capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 15, dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lo repito, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, cuando ores más, cuando más te dediques a orar, yo no oiré sus oraciones. Llenas están de sangre vuestras manos. El mismo libro de Isaías, el capítulo 59, versículo 1, dice lo siguiente: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Uno de los obstáculos que podemos encontrar en nuestras oraciones muchas veces, y en este capítulo, en este pasaje que hemos leído, es cuando nuestras manos están manchadas con sangre, alguien cuyas manos están llenas de sangre. Y cuando vamos a ver a alguien cuyas manos están llenas de sangre, nos está hablando de un asesino, alguien que ha matado, alguien que ha asesinado a alguien y se ha ensuciado con su sangre. Y uno dice, ¿cuántos asesinos hay acá? Y respondemos, no, guarda, yo no soy ni un asesino. Pero muchas veces esa respuesta la respondemos muy rápido y no pensamos en lo que estamos respondiendo. ¿Están tus manos llenas de sangre? Y me dirás, no. Pero si nos detenemos a pensar un poquitito, quiero que me acompañe a Primera de Juan y se va a encontrar con un pasaje que nos va a hacer cambiar de opinión. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, por ende no tiene vida eterna en Cristo. Entonces,
Si nos ponemos a pensar un poquitito, ¿cuántas veces nos encontramos con amargura? ¿Cuántas veces nos encontramos con odio? ¿Cuántas veces nos encontramos con rencor cuando pensamos en alguna otra persona? Cuando viene a la mente una persona en nuestra cabeza, se despierta ese odio, esa amargura, ese rencor, esa bronca. ¿Cuántas veces tenemos eso en nuestra mente en relación a nuestros propios hermanos de la iglesia, de la congregación, nuestra propia familia, nuestros compañeros de trabajo? Y la palabra de Dios nos dice que si aborrecemos a nuestro hermano, ya somos homicidas. No es necesario tomar un arma e ir y disparar, o tomar un cuchillo e ir y cortarle el cuello a una persona para ser un homicida. Cuando estamos hablando en la palabra de Dios, muchas veces nos encontramos que somos homicidas espirituales. Somos asesinos espirituales. ¿Y sabe qué, querida iglesia? Cuando nos arrodillamos a orar y tenemos algo contra un hermano, tenemos algo contra otra persona, yo le puedo asegurar que usted mismo se da cuenta de que su oración ni siquiera llega al cielo, al techo. Hay algo duro, hay algo pesado que no le permite orar y usted dice, ¿qué pasa que no puedo orar? Parece que no llega a ningún lado, no llega ni siquiera al techo. ¿Y dónde está el cielo? Y ahí empieza nuestro problema. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, tanto tiempo te estoy clamando, tanto tiempo te estoy pidiendo. Señor, tú te olvidaste de mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pasa, Señor, que no me respondes? ¿Será que no tienes compasión de mí? Entonces nos damos cuenta de que este puede ser uno de los tantos obstáculos en nuestra vida de oración. Uno de los tantos obstáculos que podemos encontrar en nuestra vida de oración. Así que, querido hermano, no es necesario que seas un asesino físico. Puedes ser un asesino espiritual. Y si nos ponemos a pensar a cuántas personas hemos matado muchas veces, a cuántas personas hemos matado espiritualmente muchas veces, con cuántas personas estamos embroncadas, con cuántos hermanos, con cuántos miembros de la congregación, de otras congregaciones, y luego queremos que Dios nos responda cuando no podemos arreglar diferencias entre nosotros. Y pensamos en pasar una eternidad en el reino de los cielos juntos y no podemos arreglar las cuentas acá. Uno de los obstáculos es porque en muchas oportunidades estamos manchados con sangre en nuestras manos, pero sangre espiritual, porque estamos matando a nuestros hermanos, estamos enojados con nuestros hermanos, estamos embroncados con nuestros hermanos, no los podemos ver, no los podemos soportar, no los aguantamos y queremos que Dios nos responda. Segundo, ahí en el mismo pasaje de Isaías capítulo 59, el versículo 3, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Y presta atención, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Otro de los obstáculos es lo que nosotros decimos o lo que nosotros hablamos acerca de otra persona. ¿Cómo nos referimos acerca de otra persona? Y sabe, ¿cuántas veces hemos acusado a alguien? ¿Cuántas veces hemos dañado a alguien con nuestra boca, con nuestra lengua? Porque tenemos una lengua filosa quizás. ¿Cuántas veces inventamos o muchas veces seguimos hablando de algo que escuchamos, un chisme que escuchamos y salimos y seguimos propagando ese chisme sin tener una prueba certera si realmente ocurrió o no ocurrió, si fue cierto o no fue cierto? Y si fue cierto o no fue cierto, ¿qué tenés que ver vos para seguir hablando y hablando y hablando de otras personas? ¿Quiénes somos nosotros para seguir propagando el chisme de otra persona? Y peor aún,
nos dimos cuenta, después de todo lo que hicimos, después de todo lo que hemos dicho, después de todo lo que hemos lastimado, después de todo lo que hemos divulgado, que no era cierto lo que estábamos diciendo. ¿Qué hicimos? En lugar de ir y arreglar, nos callamos. Y así arruinamos el testimonio o la reputación de nuestro hermano. Más bien sigo hablando, seguimos hablando. ¿Cuántas veces hablamos mal de un hermano de la iglesia? ¿Cuántas veces hablamos de una hermana de la congregación? ¿Cuántas veces hablamos de un niño? Y ese niño crece con ese daño, crece con esa herida en su corazón. ¿Cuántas veces hablamos mal de un pastor, de un ministro, de un siervo de Dios? ¿Cuántas veces hablamos mal de la iglesia? ¿Cuántas veces hablamos mal de otras iglesias? Y no estamos enterados si realmente es cierto o no es cierto. Y tampoco quiénes somos nosotros para hablar mal de otros. ¿Y sabe lo más triste de esto? Lo más triste de esto es que muchas veces nos ponemos a hablar mal de un hermano de la iglesia, nos ponemos a hablar mal de un pastor de una iglesia, nos ponemos a hablar mal de otra congregación con personas que no son cristianas, con personas que no acuden a la iglesia. Y nuestra responsabilidad es ir y predicarles de Cristo, es ir y hablarles de Dios, es ir y entregar el mensaje de salvación. ¿Cómo cree usted que el día de mañana esa persona va a acudir a una iglesia? ¿Cómo cree usted que esa persona el día de mañana va a buscar a un hermano de la iglesia para contarle sus problemas? ¿Cómo cree usted que esa persona el día de mañana va a ir a buscar a un pastor a pedirle que esté orando por él por tal y tal motivo, cuando otros, que son hermanos de la iglesia, se encargaron de difamar o de tumbar la reputación o de hablar mal o de dejar mal parado? Y en muchas ocasiones hablando falsedades. En muchas ocasiones dándonos cuenta de que hemos actuado mal, pero no arreglamos eso y dejamos que pase en vez de ir y pedir perdón y pedir disculpas. Quedamos así. ¿No cree usted que Dios va a responder su oración cuando acuda a Dios y le pida algo? Si usted con su boca está matando a otros y quiere acudir a Dios a pedir, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te escucho? ¿Por qué te estoy clamando tanto tiempo por esto y no me respondes? Señor, ¿qué quieres de mí? Este desierto que estoy pasando, y muchas veces no es desierto, muchas veces son obstáculos que nosotros mismos ponemos en nuestro camino y nos quejamos de que Dios no nos escucha. Dios sí es misericordioso, Dios sí quiere responder tu oración, Dios sí quiere extender su mano. Pero Dios sabe que nosotros conocemos de su palabra y actuamos mal. Entonces, hasta que no corrijamos y no limpiemos nuestros obstáculos, Dios va a hacer silencio. Porque Dios quiere enseñarnos qué es lo que está entorpeciendo nuestro caminar. Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15, versículo 1, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Ese habitará en el tabernáculo de Jehová. Me dice, wow. Y Señor, ¿cómo hablo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué estoy hablando de otros? ¿Cómo estoy hablando de otros? Y muchas veces tengo que pedir perdón a Dios porque también se me va la boca quizás, o pienso mal de otro, y me doy cuenta con el tiempo que no era así, y me doy cuenta de que lo que habían contado era un chisme, y que no había pruebas,
y que el tiempo demuestra que no era así, demuestra lo contrario. Entonces uno dice, ay Señor, ¿qué tal si yo abría mi bocota y empezaba a desparramar esto contra aquella persona? Y no era así. Y no era así. Querida iglesia, otro de los obstáculos es este. Cuidemos nuestra boca cuando nos referimos a otras personas. Cuidemos nuestra boca cuando hablamos de otras personas. En tercer lugar y último lugar, vamos al libro de Proverbios, el capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El tercer obstáculo es alguien que aparta su oído de la palabra del Señor. Y cuando nos referimos a la palabra del Señor, la palabra de Dios nos da las normas de conducta. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir en este tiempo. La palabra de Dios nos exhorta a cómo debemos transitar estos últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. La palabra de Dios me indica cómo vivir en santidad. La palabra de Dios me dice que Dios es santo y si nosotros no somos santos como Dios no veremos a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. La palabra de Dios me dice cómo debo congregarme, cómo debo consagrar mi vida, cómo debo buscar de Dios, cómo debo clamar a Dios, cómo debo comportarme con mi hermano, con mi hermana, qué tengo que hacer con ellos, cómo debo relacionarme con el mundo. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y muchas veces nos apartamos de la palabra de Dios, no nos congregamos, no buscamos de la ley de Dios, no la estudiamos, la dejamos de lado. Y cuando oramos queremos que Dios responda ya nuestra oración. Cuando pedimos algo queremos que Dios así y ya está la respuesta ahí. Pero Dios nos dice que si nos apartamos de la palabra de Dios como conocedores, ¿sí? Somos conocedores de la palabra de Dios. Nos congregamos, Cristo ha hecho un cambio en nuestra vida, nos transformó, pero en un momento a otro nos apartamos de la ley. Dejamos la palabra de lado, volvemos a nuestra vida natural, nuestra vida mundanal. Empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a dejar de recibir la palabra, las instrucciones, empezamos a no santificarnos todos los días de nuestra vida, empezamos a no consagrar nuestra vida a Dios, empezamos a enfriar. Y acudimos a Dios en oración diciendo, Señor, yo necesito esto, por favor respóndeme. Y Dios no nos va a responder. Dios se queda en silencio, Dios no escucha tu clamor. Pero usted me va a decir, pero el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Sí, cualquier cosa que pidiéremos a Dios, la recibiremos de Él. Pero siga leyendo un poquito más. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es fácil quedarnos con la primera parte. Es fácil y es lindo. Cualquier cosa que pidamos al Padre, Él nos va a responder. Y salimos y predicamos muchas veces eso, que todo lo que pidamos, Él nos va a responder, Él nos va a dar, Él va a abrir los cielos sobre nuestras vidas cuando acudamos a Él. Pero dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo me tuve que replantear si mis oraciones son escuchadas delante de Dios. Yo tuve que decir, Señor, ¿tengo obstáculos en mi oración? Y si las hay, tengo que corregirlas. Si las hay, tengo que ir y arreglar mi situación con mis hermanos. Si tengo rencor con alguien, tengo que ir y pedirle disculpas, pedir perdón. Es mi hermano. Es mi hermano, es mi hermana. Es mi iglesia, somos sus hijos.
¿Cómo voy a vivir con rencor con alguien con el que quiero compartir una eternidad en el reino de los cielos? ¿Cómo voy a tener esas diferencias con alguien que me tengo que cruzar en el cielo todos los días de mi vida después? Y hay un error. O va uno o va otro. ¿Quién va? Porque creo que de esa manera no hay lugar allí arriba para alguno de los dos. Entonces hay cosas que tenemos que arreglar si queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Hay cosas que tenemos que arreglar si queremos pasar una eternidad con nuestro Dios. Señor, si he hablado mal de alguien, tengo que arreglarlo. Tengo que pedir disculpas. ¿A cuántos quizás he dañado? ¿A cuántos he lastimado con mi boca? ¿A cuántos he lastimado en lugar de ir y ayudar? En lugar de ir y dar un abrazo porque está atravesando una situación difícil quizás. Es más fácil abrir mi boca y juzgar. Pero quizás están atravesando distintas situaciones muchas veces para que nosotros nos acerquemos y Dios tenga un trato especial con ellos y nosotros seamos usados por Dios en ese momento y podamos rescatarlos en lugar de pisotearlos. Y es algo que acostumbramos a hacer como iglesias, no acá a nivel local, sino que se dice, como la frase que se dice, que el soldado o el cristiano es el único que va y pisotea a su hermano en el ejército de Dios. Un soldado cristiano, en lugar de ir y rescatar a su hermano que está herido y levantarlo y sanarlo y restaurarlo, es más fácil ir y pisotearlo y matarlo y ya está. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar esa manera de actuar. Y Señor, si me he apartado de tu palabra, si me he apartado de tu ley, he descuidado mi caminar delante de ti, he descuidado tus reglas para mi vida. ¿Cómo quieres que me conduzca en mi vida? ¿Cómo quieres que actúe en este mundo? ¿Cómo quieres que me comporte? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me santifique? Señor, creo que esa área he descuidado. Perdóname. Y volver a actuar correctamente. Volver a la senda nuevamente, a la senda recta. Y en esta mañana quisiera que reflexionen esto. Hay muchos obstáculos más que podemos seguir mencionando. Pero hay 3 que son estos que hemos visto, que ya nos alcanzan para empezar a hacer una revisión en nuestra vida. ¿Será que no somos homicidas? ¿No somos asesinos? ¿Será que no usamos mal nuestra boca? ¿Será que no hemos descuidado la ley de Dios? Y creo que usted sabrá, así como yo me tuve que hacer un replanteo de mi vida en mi momento de oración, le invito a que usted también lo haga. Y sabe, si usted arregla esas cosas en su vida, va a ver cómo los cielos se abren y las oraciones son contestadas. Cómo va a recibir la respuesta de Dios. O sea que Dios no escucha todas las oraciones. No, Dios no escucha todas las oraciones. Cuando estamos mal y estamos actuando mal y no nos arrepentimos de nuestros pecados y clamamos a Él solamente por un beneficio nuestro, Dios no te va a responder. Dios no te va a responder. Pero si hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, cuando realmente buscas a Dios de todo corazón, ahí sí está Dios. Ahí sí te va a responder. Ahí sí va a descender a tu lado, te va a abrazar, te va a fortalecer, va a traer las respuestas que estás pidiendo, pero cuando te encamines en su voluntad. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Le invito a que se coloque en pie. Te agradecemos, Dios, por este tiempo que nos regalaste en esta mañana para estudiar de tu palabra brevemente y poder aprender algunas cosas que encontramos en ella, Señor. Señor, así como este campesino que se ha detenido y que ha limpiado el camino para que todos puedan transitar, quizás en esta mañana nosotros tendríamos que dejar algunas cosas de lado y ponernos a limpiar el camino, Señor, de nuestra oración. No es que tú no nos respondes, no es que te has olvidado de nosotros, quizás simplemente hay obstáculos en nuestro caminar. Señor, te pedimos que en esta mañana, con estos 3 ejemplos que hemos visto, tú puedas hacernos reflexionar y mirar en nuestro interior, a ver si no somos parte de ese grupo, a ver si no formamos parte de ese grupo, Señor.
Y si lo somos en esta mañana, te pedimos perdón. Pedimos, Padre, que nos ayudes a corregir nuestra vida. Pedimos, Señor, que nos perdones por la manera en que usamos nuestra boca muchas veces para herir a otros en lugar de ir a ayudarlos y dejarnos usar por ti para restaurarlos, para traerlos a tu camino nuevamente, ser instrumentos en tus manos. Sí, Señor, es mucho más fácil hablar mal, pero tú quizás nos quieres usar para restaurarlos, Señor. Te pedimos perdón por dañar a tantos hermanos, tantas hermanas, por hablar mal de otras congregaciones, por hablar mal de otros pastores, de otros siervos. Señor, perdónanos por ello. Padre, perdónanos porque quizás hemos dejado tu palabra de lado, porque quizás nos sentimos cómodos en nuestros hogares y nos acostumbramos a eso y no nos faltaba nada y de repente empezamos a tener necesidades y queremos que tú nos respondas con urgencia porque estamos pasando mal. Señor, te pedimos perdón por ello también. Y queremos volver a transitar en los caminos tuyos, Señor. Queremos empezar a vivir nuevamente cerca de ti, empezar a consagrar nuestra vida nuevamente a ti, empezar a santificarnos todos los días de nuestra vida, Señor. Empezar a buscar más de tu palabra y aprender cómo quieres que nos conduzcamos en este tiempo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuáles son los propósitos que tienes con nuestras vidas? ¿Por qué estamos en este tiempo, en este lugar? ¿Por qué nos has puesto en esta congregación para este tiempo? Señor, ¿cuál es el trabajo que tienes para nosotros aquí? Padre, sácanos de nuestras comodidades. Sácanos de nuestras comodidades, Dios. Pon cosas en nuestro camino para que empecemos a trabajar, para que empecemos a actuar. Señor, para que nos pongamos manos a la obra en este tiempo en el que estamos viviendo como iglesia. Hay mucho por hacer, Señor. Despiértanos. Despiértanos, Señor, en cada uno de nosotros ese propósito que tienes para nuestras vidas, Dios. Te pedimos de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos en esta transmisión. Hasta acá llegó esta transmisión. Nosotros seguimos en este momento con la Santa Cena, pero les invitamos al próximo fin de semana, si Dios nos permite, el próximo sábado, a las 19:30 horas, a sumarse a la transmisión y ser parte de esta congregación. Y si podés acercarte hasta este lugar, nos encantaría conocerte, charlar contigo y vivir un culto juntos. Que Dios te bendiga.